Hechos capítulo 10, verso 24. Estamos hablando de la segunda parte del sermón de Pedro y Cornelio. La segunda parte de Pedro y Cornelio. Dios se mueve de muchas maneras para la conversión de sus elegidos. Eso lo estudiamos la semana anterior, el domingo anterior, y de cómo Él obró con Cornelio, por un lado, recibiendo instrucción de un ángel de Dios, y con Pedro, en una visión al mediodía, al día siguiente, mientras él estaba en la azotea y tuvo hambre, él vio en una visión, en un éxtasis, a un lienzo que bajaba del cielo con imágenes de los animales, figuras de los animales de toda la tierra, cuadrúpedos, reptiles, de todo animal inmundo para la religión judía. Y el Señor le ha dicho a Pedro: mata y come. Y Pedro dijo: no, bueno, pues son animales inmundos que la ley en el Levítico me prohíben comer. Y dice el Señor a Pedro: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Ese es el mensaje que recibe Pedro. En esa misma hora llegan los enviados de Cornelio y Pedro entiende, porque es mandado por el Espíritu Santo, que tiene que ir con Cornelio, con los enviados de Cornelio, para un mensaje, para un propósito que Dios tiene preparado. Así, hermanos, es que Pedro va a buscar a Cornelio hasta Cesarea, la Cesarea marítima. Hay dos ciudades que se llaman Cesarea en la Biblia: Cesarea marítima y Cesarea de Filipos. Hay más Cesareas probablemente porque el nombre de Cesarea fue dado, no cesárea, es de la que le hacen a las mujeres acá para extraerles al niño, ¿verdad? Cesarea fue dado en honor a César. Antes de Jesucristo ya ese nombre había sido dado a algún par de ciudades. De la que estamos hablando es de la Cesarea marítima, entre Haifa y Tel Aviv hoy día, y es una parada obligada para los cristianos en su peregrinación por la tierra de Israel. Esta Cesarea, también llamada Cesarea Palestina por algunos, fue fundada por Alejandro el Grande entre el año 33 y el año 14 antes de Jesucristo. Fue construida, tardó alrededor de 16, 17 años en ser construida. Es una ciudad que aún permanece en sus ruinas y es una ciudad esplendorosa, grande. Era el hogar del emperador, si en alguna ocasión él iba a llegar a la región de Israel. Ese era el lugar donde iba a posar. Había allí un palacio que Herodes había construido, pero también había un palacio que los romanos habían construido, donde habitaba el procurador de Roma. En la época de Jesús, el procurador era Poncio, ¿se acuerdan? Poncio Pilato. Toda la gente importante de Roma habitaba en Cesarea. Era la capital civil y militar de los romanos en la región de Israel. Desde ahí comandaban todo, en Alejandría, en el norte de África, en Egipto, y en todo lo que es la media luna fértil, ese paso de África a Asia, pasando por las naciones de Israel, Jordania, Siria, Líbano hoy día, hasta Irán, Irak y Turquía. Esa zona, que es muy grande y muy importante porque es un paso fértil. La ciudad de los romanos civil, su capital civil y militar, era Cesarea marítima. ¿Por qué les menciono toda esta parte de la historia tan aburrida? No, porque si alguien quiere ir a Quién quiere ser millonario, probablemente le hagan una pregunta de esa, y usted sabe, construida por Herodes el Grande, 33 al 14 antes de Cristo, y hace guayabea todo eso. Pero no es por eso, hermano, que yo le estoy diciendo esto. Es porque el centurión, el jefe de la armada, el jefe de la guardia de legionarios, soldados especiales romanos, de esa gran compañía de soldados, porque eran fuerzas élite romanas, llamada la italiana, el jefe de esa compañía era Cornelio. Y Cornelio era un devoto y piadoso amante de Jehová. Él
presentaba ofrendas, él hacía sacrificios, él oraba hacia el templo. Era un gentil, era un hombre que no era judío, era de otra nacionalidad, era griego o era romano, no sabemos, por el nombre creemos que era romano, porque Cornelius es un nombre romano. Pero ese hombre amaba al Señor Dios como ningún otro. A veces hay gente de afuera que ama al Señor Dios, no como los que venimos a la iglesia todos los domingos, pero no amamos al Señor verdaderamente. Él hacía oraciones, él hacía ayunos, él hacía ofrendas para los pobres. Pero todo eso, ayunos, oraciones, ofrendas, caridad, ayudar al necesitado, ayudar a las huérfanas, a las viudas, tener un fideicomiso para los niños con cáncer, todas las obras que usted se puede imaginar no salvan. Solo Cristo salva. Amén, hermano. Pero aquel hombre, Cornelio, era un hombre tan devoto del Señor que Dios lo había elegido para salvación. No podía dejarlo perecer, porque todas las obras que él podía hacer, ya le digo, no servían de nada. Él necesitaba algo más. Necesitaba a Jesús en su corazón. Necesitaba el sello del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, que muchos de nosotros tenemos sin merecer nada, y no hacemos nada por el Señor. Hemos recibido el don del Espíritu Santo y nos quedamos quietos y callados con ese regalo. Guardamos esa bendición. Pues Cornelio no es como nosotros, porque aparte de que hacía ayunos, oraciones y daba limosnas y ofrendas para los necesitados, ahora veremos que Cornelio se convierte también en un misionero del Señor. Porque él, cuando el ángel se le ha aparecido y le ha dicho, manda a llamar a Simón, al que el Señor Jesús le cambió su nombre, porque Simón no era su nombre, era su nombre original, y el Señor Jesús le cambió a Petros. ¿Alguien recuerda eso? A Pedro. Mándalo a llamar porque está en la casa del curtidor en Jope. Y entonces Cornelio manda a un soldado devoto que cree también en sus mismas creencias, valga la redundancia, lo manda con otros siervos a llamar a Pedro. Pero mientras estos siervos van a traer a Pedro con el soldado de Cornelio, Cornelio ha convocado a sus mejores amigos, a sus familiares, a toda su familia, los ha convocado en la casa y les ha dicho, vengan. Mañana, de seguro, como a esta hora, al mediodía, o por la tarde, no sé, Pedro estará aquí, un tal Pedro, que Dios me ha mandado a llamar, y de seguro ese Pedro nos trae una buena noticia. ¿Sabe usted lo que significa la palabra buena noticia? Evangelium. Amén. Nos ponemos en pie en la lectura del 10:24. No se me había olvidado, como algunos de ustedes creen, al pastor ya le está dando Alzheimer, habla y no lee la palabra. No, es que la introducción era un poco larga, y Cornelio ha convocado a toda esta gente importante, amigos y familia cercana. Hermano, cuando tú tengas una buena noticia, compártela. Cuando tú tengas una expectativa divina, atención a esas dos palabras porque son importantes, una expectativa divina, no te la guardes, no te la guardes. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. 10:24 de Hechos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mire la entrada de Pedro, hermano. Les dijo abominables. Ustedes saben cuán detestable es que yo venga aquí con ustedes.
Ahí está para que aquel hombre importante, comandante de la compañía italiana, le pegue una bofetada y le diga, entonces vayas. Pero no, es que aquel hombre sabe que todo este discurso Pedro lo va a dar. Cuán abominable y detestable es para nosotros, varones judíos, juntarnos o acercarnos a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame, ¿qué, hermano? Esta es la respuesta o la interpretación al lienzo que Pedro ha visto el día anterior. No sé si ese mismo día, si llegaron tan rápido. Probablemente llegaron ya en la noche. Ningún hombre es común o inmundo. Si Dios lo ha elegido, amén, hermano, es para salvación. 29, y terminamos ahí en el texto. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Oramos. Señor, gracias le damos por esta palabra. Bendiga a las familias que hoy están en nuestra iglesia. Bendiga, Señor, a todos aquellos que amamos su palabra, los que esperamos también su venida. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el ángel le ha dicho a Cornelio, una cosa te falta. Hay algo que todo está bien, pero con esto que te falta tú no puedes salvarte. Si esto te falta, no te salva. Así que como una cosa te falta, manda a llamar a Simón, a Pedro. Pedro viene y dice, ¿por qué causa me han hecho venir? Cornelio podría contestar en esa ocasión como algunos salvadoreños reactivos, reaccionarios, que no les gusta pregunta con pregunta, ¿verdad, hermano? Dice, bueno, yo creí que usted era profeta de Dios. Porque hay gente que primero pega el raspón y después quiere echar el yodo, ¿verdad? Es costumbre que tenemos algunos de raspar, golpear y después querer poner el mentolito. Eso no es la cultura de esta gente que ama al Señor y que tiene ese amor por los demás. Amén, hermano, no hacen esas cosas. Entonces, Pedro llega con una pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pero antes de analizar eso, quiero que regresemos al verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba, ¿qué dice, hermano? Esperando. La palabra esperando, y cuando él ha convocado, dice a sus parientes y amigos más íntimos. Aquí la palabra es Cornelio está desde el día anterior con una gran expectativa. Y como él tiene una gran expectativa, él ha llamado a sus parientes y a sus amigos más cercanos. La palabra latina para expectativa es expectatum, es una palabra que se parece a la de español, pero su traducción o su significado es una posibilidad razonable de que algo sucederá. Una posibilidad razonable, con una posibilidad casi de 5,000 a 1. Amén, hermano, de que algo sucederá. Ahora, si Dios es el que está obrando, si el ángel de Dios es el que le ha dicho a Cornelio, llama a Pedro, la expectativa razonable, la expectativa, ¿trae un mensaje bueno o traerá un mensaje malo? Trae un mensaje bueno, una buena nueva. Hermano, ¿a quién de ustedes le gusta recibir malas noticias? Quizás hicieron como yo, ¿verdad? Nos dormimos para no saber hasta después cómo había sido el marcador. Es que eso mismo hago yo cuando juega el Barça. Si yo estoy viendo a Messi, Messi no juega bien. Eso piensan algunos. Ay, cuando yo los veo pierden. Así que mejor me duermo y después veo el marcador. No, cuando usted tiene una expectativa, usted está en vigilia. Porque su expectativa divina, y cuando es una expectativa divina, es porque trae buena nueva. Y usted no se va a dormir, la palabra dice no se duerma. La palabra dice que estáis vigilantes.
estad en vela, estad pendientes, porque no sabéis a qué hora se va a dar la noticia, no sabéis a qué hora vendrá el Señor. Así que hay que estar en vigilia, pendientes, velando. Algunos no hacen vigilias para la iglesia. Hermano, a las 11 de la noche cuando hacemos vigilias en la iglesia, la gente está bostezando. Ayer eran las 1:20 cuando estaban tirando cohetes en mi colonia, y aquí de seguro en la San Juan también, porque oía unos por este lado. De la madrugada tirando cohetes en vigilia por causa del deporte. Si es una expectativa divina, ¿no tendríamos más razón para estar velando, hermano? ¿Por qué no hacemos muchas vigilias? Ay, hermano, es que las vigilias, mejor haga campañas a las 6, de 6 a 8. Esa es una buena hora. Y así somos, así nos sacrificamos por el Señor. Así que eso que iba a suceder, sucedió ese día. El día en que el Pedro preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bueno, entonces Cornelio dice: el ángel me dijo que tú tenías que venir acá. El ángel de Dios me dijo que a mí algo me falta. Pedro, tú de seguro sabes lo que yo no sé, por eso te hice venir. O sea, si tú sabes todo lo que yo sé, si tú no me vas a dar ninguna buena nueva, yo no te hubiera hecho venir. Pero Pedro, el ángel me ha dicho que te llame. De seguro tú tienes un mensaje para mí que yo no conozco. Y Pedro dice: entiendo, comprendo, y daré entonces el mensaje. Porque el mensaje que te voy a dar es el mismo que he predicado estos años. Y es el mismo que predicaré toda mi vida hasta que muera. Pablo haría lo mismo en su ocasión y en su momento. Hermano, solo hay un evangelio. No hay dos, no hay tres. Hermano, solo hay un mensaje para salvación, y ese es el mensaje de la cruz. Todo aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en esa cruz, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, tiene fe y convicción de que eso así fue, y que Jesús, sepultado, fue resucitado al tercer día, ese alcanza la salvación. Y es el único mensaje, y es el que debemos predicar siempre. No cambiarlo. Hermano, no hay dos evangelios. El ángel advirtió, y a través de Pablo advirtió: cuidadito, porque si aparece alguien que, aunque venga del cielo con apariencia de ángel y os predica otro evangelio, el tal sea anatema. No hay otro evangelio de Jesucristo, no hay evangelio mejorado de Jesucristo, es el mismo evangelio. A algunos les sigue ofendiendo la cruz. El nombre de Dios les ofende. Los holandeses, hablando de ellos porque están de moda, porque Isote mató tulipán, ¿verdad? Los holandeses hace 400 años, la iglesia reformada, oiga, atención hermano, la iglesia reformada, la iglesia que cambió del catolicismo a la iglesia cristiana, y hubo ahí un puente de la iglesia reformada, la iglesia, incluso la iglesia bautista. Los bautistas tuvieron una influencia de Holanda porque su fundador, el fundador de la iglesia bautista en Inglaterra, huyó a Holanda en la persecución de los reyes de Inglaterra. Y ahí tomó el modelo de lo que es la iglesia bautista, la primera iglesia bautista en Europa, y luego huyó a Estados Unidos llevando mucho de ese mensaje del precursor de lo que hoy somos nosotros en Capilla Calvario, y muchas otras iglesias que no llevan el nombre bautista, pero son iglesias bíblicas. Amén, hermano, que bautizan a gente adulta también. Y toda esta cuna de este movimiento de reforma de la iglesia, una de los lugares más emblemáticos fue Holanda. Pero hoy quieren cambiar el himno nacional. Y ellos y otras naciones de la zona de los países estos del nórdicos quieren cambiar sus himnos nacionales. ¿Sabe por qué, hermano? Bueno, mire qué dice en nuestra bandera patria, por favor, hoy que seguimos en septiembre.
¿Qué dicen las 3 palabras? ¿Alguien sabe las 3 palabras que dice nuestra bandera patria? Dios, unión y libertad. ¿Cuál es la primera palabra, hermano? Dios. Imagínense dentro de algunos años ya no haya fe en El Salvador y los legisladores quieran hacer un plebiscito para quitar la palabra Dios de la bandera, o para quitar la palabra Dios del himno. Eso quieren hacer en Holanda y en otras naciones. Les ofende la palabra Dios. Y eso, hermano, va a pasar en esta tierra en más países. Y vendrá un momento en que la fe decaerá tanto que el Señor tendrá que venir a poner ese orden, porque habrá llegado el momento de su venida. Pues Cornelio está ahí con esa gran expectativa. ¿Por qué causa me habéis hecho venir?, pregunta Pedro. Bueno, verso 30, aquí la respuesta. Hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9. Mira, hermano, perdón, no me había dado cuenta. ¿Han pasado cuántos días? 4 días de expectativa. 4 días. Y mientras oraba en mi casa, ¿qué hacía Cornelio, hermano? ¿Usted quiere recibir una buena noticia del Señor? ¿Usted quiere estar en expectativa divina? ¿Qué tiene que hacer? Número 1, orar. Número 2, ¿qué estaba haciendo también Cornelio? Ayunaba. Antes de orar, él ayunaba. Ayuno y oración. Mientras ayunaba y oraba en mi casa, se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Amén. Así que ayunar y orar nos lleva, amados hermanos, a una expectativa divina. Cuando yo oro y cuando yo ayuno, yo puedo esperar del Señor una buena noticia. ¿Quiere un milagro? ¿Quiere recibir algo del Señor? ¿Necesita usted un favor divino? ¿Una sanidad? ¿Un trabajo? ¿Qué sé yo? ¿Una libertad de cadenas? No importa lo que hayan dicho los jueces, los médicos, la gente, Dios puede cambiar el destino de tu vida si tú oras y tú ayunas, si tú tienes fe. Amén, hermano. Pero todos los muros caen con ayuno y oración. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio, esos demonios? Y el Señor dice, claro, es que esto solo sale con ayuno y oración, y ustedes son comilones y dormilones, y comilón y dormilón no va a lograr la expectativa divina nunca. Amén, hermano. Bueno, 31, dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas. Y ahí empieza Cornelio a contar todo. Claro, es que Dios no hace acepción de personas. Amén, hermano. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, está junto al mar, y así que te envié. 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, atención, hermano, verso 34, ¿qué? En verdad comprendo que Dios no hace, nosotros hacemos acepción de personas. Nosotros pensamos, él es muy importante, ese hombre tiene mucho dinero, ¿qué va a querer saber del evangelio? Nosotros hacemos acepción de personas, Dios no. Y este es el evangelio que Pedro trae para Cornelio, verso 36 al 42. Lo leemos rápido, verso 36 al 42, para que si usted alguna vez quiere predicar el evangelio, aquí usted tiene la clave, 36 al 42. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Cómo Dios envió mensaje a los hijos de Israel? A través de los profetas. Verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Mire, cuando dice vosotros sabéis, lo que se divulgó es porque esto había sido vox populi. Todo el mundo sabía. Allá anda Juan el Bautista predicando el arrepentimiento de pecados. Es que lo de Juan el Bautista fue noticia. Lo de Jesús no fue tanta noticia al principio, porque Jesús empezó calladito, quieto, ¿se acuerda? Solo se mantenía en Galilea, ni siquiera bajaba a Judea. Pero todo el mundo recuerda, y cuando todo empezó fue cuando Juan el Bautista predicaba, ¿se acuerdan?
Claro, sí se puso al frente del palacio de Herodes, Juan el Bautista, y gritó: Herodes, no te es lícito acostarte con tu cuñada, tener a la mujer de tu hermano, pues. Y todo el mundo sabía que Juan el Bautista no se callaba. Es que Juan el Bautista fue el último profeta antes que apareciera Cristo Jesús. Él es el Elías que había de venir. Este es el Juan el Bautista, el que iba a preparar la senda, el camino del Señor. No era él el Señor. Él iba a preparar la senda y el camino del Señor. Cornelio, está atento. Yo estoy agrandando el Evangelio yéndome al primer capítulo de Juan. Y no sé si ustedes saben, pero ahora yo se los digo. Pedro le ha de haber testificado a Cornelio. Ese Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús caminando hacia él, porque por cierto, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret eran ¿qué? Primos. Juan el Bautista declaró cuando vio caminar a Jesús, ¿qué declaró? He ahí, ¿qué? El Cordero de Dios, que ¿qué? ¿Verdad que conocen el Evangelio? Lo conocen. Qué lindo que lo conocen. Vosotros sabéis entonces lo que se divulgó por toda Judea. Verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Amén, hermano. Mire, este es el Evangelio. Jesús, ¿verdad? El Dios estaba con él, su espíritu se posó sobre él. Él es el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Resucitó al tercer día. Verso 41, se manifestó no todo el pueblo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, atención, porque el mandato es para usted y el mandato es para mí. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es el juez, hermano? ¿Quién es el que juzga? El Señor, el único. Entonces, el que juzga puede salvarte de la condena de muerte. Sí, porque ¿qué pasa si el juez dice no, lo voy a absolver? Aquí hay un vicio, esto está viciado, esto no sirve este juicio. ¿Cómo no? Si aquí vengo yo a condenar a David Monterrosa. Pues sí, si eso es lo que pasa, que no tengo a David Monterrosa en el libro, pero es que a él lo vengo a acusar, el de la 25 Sur. Pues aquí no está David Monterrosa. De seguro se cambió el nombre. Sí, pero sin un nombre, sin una identificación, no puedo juzgarlo. Así que te absuelvo. Estabas condenado a muerte, pero yo te absuelvo. El juez nos absuelve. Porque nuestro nombre, cuando venimos a Cristo, es un nombre nuevo en la gloria. Amén, hermano. Es uno de los sellos, es una de las garantías, el arrabón del Espíritu Santo. Verso 42, ahí estoy, ¿verdad? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que, atención, que todos los que en Él creyeren, ¿qué, hermano? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero ¿en qué hay que creer? En lo que hemos leído desde el verso 36. En eso hay que creer. Verso 43, testimonio, ¿verdad? El testimonio, hermano, de los profetas, el testimonio de todos los que creen para conversión. Verso, mire lo que ocurre en adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quiénes cayó el discurso? Sobre todo, ¿quiénes eran todos? Cornelio, su familia y sus amigos más íntimos.
¿Qué pasa si no invita al resto de su familia? ¿Qué pasa si Cornelio no invita a sus amigos más íntimos? ¿Qué pasa? ¿Se convierten o no? ¿Reciben la palabra y la creen o no? No. Cornelio se convirtió en un gran misionero. Óigame, ¿y de qué nacionalidad eran de seguro sus amigos más íntimos? ¿Y su familia? ¿De dónde eran? De Roma. Por eso cuando Pablo llegó a Roma, ya en Roma había iglesia cristiana. Es más, las mujeres de los romanos, de los importantes romanos, las esposas de los senadores, de algunos legionarios, tribunos, eran cristianas. Cuando leemos la carta del apóstol Pablo a Roma, a los romanos, en los agradecimientos, en los saludos, el 80% de los agradecimientos y saludos son para mujeres. La iglesia de Roma estaba fundamentada en mujeres. Es más, se cree que la mujer de Poncio Pilato no soportó porque ella había recibido en revelación que era un justo al que iban a matar y se fue para Roma. Y alguna tradición dirá por ahí que esta mujer allá en Roma buscó el mensaje de Jesús. De hecho, la iglesia de Roma era una iglesia fuerte por eso, porque estaba fundamentada en gente muy importante, gente que llevó luego ese evangelio explosivo a muchas naciones. Amén, hermano. No solo en judíos, porque el evangelio ya no es solo para judíos, es para todo aquel que cree, porque Dios ha limpiado a todos aquellos que Él ha elegido. Verso 46. Y mire qué pasó con el don del Espíritu Santo. Los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Sabe por qué el don de lenguas para los gentiles? Para que los judíos no dijeran en determinado momento, hay muchos dones, pero el don de lenguas, ese es exclusivo de nosotros. Porque hay gente que dice, el don de lenguas es exclusivo de... Hermano, los dones Dios, el Espíritu Santo, los reparte como Él quiere. Así que como Él quiere. Verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿En cuánto tiempo se bautizaron, hermano? Dígame cuántos meses pasaron. Dígame cuántos años pasaron para que se bautizaran. Porque el bautizo del agua puede venir inmediatamente después del bautizo del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente después de haber creído en el Señor de corazón, con convicción, después que crees, recibes el don del Espíritu Santo, y cuando has recibido el don del Espíritu Santo, puedes bautizarte. Hermano, vamos a planificar en noviembre y en diciembre 2 salidas a bautizar. Y estamos planeando que sean totalmente gratuitas, para que no haya excusa y no haya obstáculo. Usted ore porque el Señor nos respalde. Podamos salir y llevarlos a los que no se han bautizado al bautismo del Señor. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedirlo? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermano, ¿sabe por qué le rogaron que se quedara por algunos días? Y esto es lo que viene: la conversión, el oír el Evangelio. El oír el Evangelio me lleva a conversión. La conversión me lleva a recibir el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo me lleva al bautismo. Y luego viene, ¿qué? ¿Por qué le rogaron que se quedara por muchos días? El discipulado. El discipulado no es antes del bautismo, amado hermano. Amén. ¿Alguna iglesia puede enseñar eso? Yo estoy enseñando lo que la palabra dice. El discipulado viene para los que son discípulos, obviamente. Y no puedes ser discípulo si no te has bautizado. No puedes ser bautizado si no has recibido el don del Espíritu Santo. Y no puedes recibir el don del Espíritu Santo si no has recibido el Evangelio de Jesús, que es uno. El mensaje de la cruz que sana, salva, el mensaje que puede llevarnos a bendición. Hermano, la expectativa divina que ahora nosotros tenemos ya no es la salvación, porque la salvación ya la recibimos. La expectativa divina tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesús. También puede y tiene que ver con lo que tú esperas de Dios. Lo que tú esperas de Dios es bueno.
Pero para recibirlo, hoy aprendimos también, necesitamos ayuno y oración. Le damos las gracias al Señor. Vamos a orar. Señor, renuévame, Señor.